Bienvenido, amado hermano, a este su programa Un Minuto Basta. El objetivo central de este programa es proporcionarnos herramientas bíblicas que nos ayuden a administrar nuestra vida en medio del caos, de la tribulación. Cualquiera que sea la crisis, sea en lo familiar, en lo laboral, en lo espiritual. El sentido es que confiemos en la palabra del Señor. Hoy tratando, Jessica, en el programa de Un Minuto Basta, el tema central, cómo encontrar solución a la amargura. Es decir, ¿qué es la amargura? Creo que es un tema sumamente importante que nos va a permitir crecer a los niveles que el Señor nos quiere llevar. Porque si mantenemos esa raíz, ese problema, jamás creceremos al nivel que el Señor nos quiere llevar. Claro. Cabe aclarar, amado hermano, que hemos llevado una serie, Jessica, de temas que buscan revolucionar la manera de pensar y la manera de ser de nosotros. El tema que antecede a este fue el de la depresión. Trabajamos casos concretos en la Biblia de personajes amados por Dios que estuvieron en una situación de depresión. Entonces esto nos viene a expresar que la depresión es definitivamente una parte más humana que espiritual, pero puede llegar a dañar la parte espiritual. Tú recordarás el caso de David o el caso de Elías. Sí, no, definitivamente tiene sentido porque no podemos espiritualizar todo. Tenemos que entender que somos humanos, claro, dentro de un cuerpo que tiene claro, sentimientos y emociones, voluntad, y bueno, con ello firmemente creo en la oración, pero una oración sin acción, pues no va a suceder nada. Y te vas a sorprender porque en parte de este programa que, amado hermano, por la importancia y la seriedad lo hemos dividido en 3 partes, Jessica. En esta primera parte del tema central, cómo tratar o tratando con la amargura, vamos a ver a la amargura como una enfermedad de sentimiento, como una realidad de sentimiento humano. En la segunda parte vamos a estarla tratando de cómo llegar a una solución dentro del caos que vive la persona. Y en la última parte, creo que el sentido más hermoso que existe en la palabra del Señor es el perdón. Así que vamos a descubrir juntos y a comprobar que el perdón es lo que viene a sanar a una persona de la amargura. Así es lo que te hace libre. Y si recordarás aquel tema donde trabajamos el perdón como un camino a la libertad. Y es increíble, amado hermano, cómo vamos a ir descubriendo juntos que la amargura, Jessica, es una emoción. La emoción, pues, es totalmente nuestra, de las personas. Pero fíjate que es una emoción alterada. Una emoción que viene inclusive a arraigarse dentro de nosotros, que en la misma palabra de Dios se habla como una raíz de amargura. Entonces, cuando ya estamos hablando que la amargura echa raíces, ¿qué viene a tu mente? Algo que está firme. Algo que se quedó fijo, que te detiene y que te ata. Entonces, ¿crees tú que hablar de ataduras en lo espiritual es algo bueno? No, definitivamente no. Estamos hablando que no te permite llegar, volvemos a lo mismo, al propósito del Señor, porque todos aquellos que nos hemos confesado cristocéntricos, hijos del Rey, creemos firmemente que Él siempre nos va a ir llevando de nivel en nivel, de gloria en gloria, para ir creciendo y para lograr el propósito de Él. Claro, o sea, estamos dejando de manera base, amado hermano, que la amargura, Jessica, es una emoción alterada. Algo ha venido a causarme daño, se ha quedado en mi corazón, en mi mente, en mi alma, entonces ata mi voluntad, ata mi capacidad de hablar y pedir perdón o de buscar el perdón, y entonces viene a alterar dentro de mí pensamiento, viene a alterar actos, viene a alterar decisiones. Entonces hablamos de un desequilibrio tremendo en la persona. Lo cual evita definitivamente que crezcas como ser humano, como claro, hijo de Dios, como en cualquier campo de tu vida, porque la amargura te afecta todos los campos de tu claro, vida. ¿No? Empieza en ti. Y como echa raíces, ¿qué sucede? Empieza a dañar a los que están a tu alrededor. Es totalmente opuesto al sentido de la depresión, porque en el sentido de la depresión te aíslas y ya quedó claro, quedas enclaustrado, y lo veíamos en el caso de Elías que entra a la cueva, pero ha salido diferente. Claro. Esa es la depresión. Pero en la amargura eres activo, es más,
piensas, razonas, sirves la comida aventando el plato, te expresas. Llega un momento en que, mira, la gente deja de invitarte a las fiestas porque echas a perder la alegría. Que llega tu amargura, ¿no? Pareciera que salpicar amargura donde quiera que Claro, caminas. entonces no estamos diciendo que mejor la depresión, no. A lo que yo me refiero, Jessica, es que en la depresión se consume el sujeto y daña a los demás. Aquí en la amargura se come el sujeto se traga a sí mismo y traga a los que están a su alrededor. Por usar una expresión agresiva, ¿no? De tragar, me estoy refiriendo en ese sentido. Pero hay algo que a mí en lo personal me ha llamado la atención, Jessica. Nadie puede lastimar nuestras emociones si no lo permitimos nosotros. Eso es definitivamente. Yo creo firmemente que la vida, el diario vivir, y yo les he platicado mucho esto a las personas, que te llegan regalos, ¿sí? Siempre te llegan regalos a tu vida. La situación es qué nombre tiene el regalo. Por ejemplo, llega un regalo a tu vida que dice, no sirves para nada. Y vaya, tiene tu remitente. Tú eliges tomar el regalo y hacerlo tuyo, o sencillamente decir, ¿sabe qué? Ese regalo no es mío. Estás hablando en un sentido figurado, ¿no? Claro. Es decir, alguien te ha dañado o alguien te ha dicho que no sirves para nada, y entonces ¿para qué te apropias? Lo que pasa es que no siempre te están diciendo o Cosas regalando buenas. cosas buenas. Claro. Y créeme que muchas veces es más malo que bueno. Entonces, a lo que yo voy con ese ejemplo es que todos los días te llegan cosas. Y tú eliges qué es lo que tú necesitas y qué es lo que no Vamos a necesitas. pensar que a la vida de una madre hermana esté llegando el perder a un hijo, un regalo, que a lo mejor me oigo tosco al decir que es un regalo, pero vamos a ver que esa es la situación. Tienes la decisión de vivir el proceso y salir adelante, o tienes la decisión de amargarte, detestar a todos los que tienen hijos, ir hablando en contra de la maternidad y entonces ir haciendo que la vida de las personas que tienen hijos sea caótica. Porque ahí empieza lo que estamos hablando de la amargura. O sea, es nadie me entiende porque no lo he vivido. No me puedes hablar tú que me comprendes porque no lo has vivido, ¿verdad? A los que creemos firmemente en la voluntad de Dios, sabemos que Él es soberano. Claro. Y que Romanos 8:28, todas las cosas son para bien. Todas. Todas. ¿Sí? Tragedia, desgracia, victoria, lo que sea es para bien. Y ahí es donde tenemos que afirmarnos y estar sobre la roca para poder ir caminando y evitar esas raíces de amarguras que tú estás mencionando. Claro. Amado hermano, el fundamento de esto que hoy estamos haciendo dentro de la parte introductoria del tema central, tratando con la amargura en su primera parte, la amargura, un sentimiento humano, viene en Hebreos capítulo 12, versículo 16. Mirad bien que ninguno deje de alcanzar gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo y que por ella muchos sean contaminados. Encima de que la amargura viene a ser raíz en tu vida, contamina a los demás. Y es estorbo. Y viene a estorbar. Ahí quedó bien claro. Y es estorbo. Entonces vienes a ser piedra de tropiezo. Yo creo que si en sí es un sentimiento y una emoción, Jessica, alterada, pues definitivamente por sí sola la amargura causa daño. Ahora imagínate tú en el sentido de que además contamine. Pues estás hablando de que es algo grave. Sí, no, definitivamente. Pero la decisión ha sido tuya. Porque tienes el momento de vivir el proceso de aquel problema y salir adelante. Pero no, has tomado la decisión de vivir con la amargura y echarle a perder la vida a todos los que están a tu alrededor. O sea, es una mera decisión, elección más bien dicho. Claro. Ahora, hay una serie de emociones, Jessica, que todos los seres humanos vivimos y en sí es una clasificación común que hacen expertos en la conducta humana. Fíjate, hay emociones básicas, Jessica, que son positivas y negativas. Una emoción básica positiva, estamos hablando del amor, de la alegría, del placer. Placer al comer, placer al disfrutar la playa, placer que alguien te ame, la alegría. Y hay emociones básicas negativas, como es la ira, la tristeza, el temor, el desgano. Pero dentro de ese parámetro nos movemos todos comúnmente. Tengo ira, pido perdón, pido disculpas y dejo que aquello no haga raíz. Porque esa ira, Jessica, siendo raíz, se convierte en
amargura. Sí. Esa tristeza echando raíz se convierte en amargura. Ese temor echando raíz se convierte en amargura. Porque no olvidemos que estamos hablando que la amargura, Jessica, es una emoción alterada, no es una emoción básica como de las que estoy hablando. Esas son las emociones comunes. Vienen las emociones alteradas. En ellas está la amargura, el resentimiento. Imagínate, al estarlas yo mencionando, ¿qué viene a tu mente? Amargura, resentimiento, ansiedad, preocupación, pánico. El pánico ya es el grado máximo del temor. Y viene euforia, entre otras. Esa es una emoción alterada. Es muy preocupante, te voy a decir por qué. Porque en el alma radican las emociones. Y en el alma radica la voluntad. Así es. Entonces vamos a ponerlo como tú me lo estás mencionando. Imagínate todo esto, hablando de lo que es la ira. Imagínate una Eso es básico negativo. Sí, pero echando raíz. Pero ¿qué va a generar? Una voluntad que ¿qué va a hacer? Va a destruir. Va a destruir. Esa raíz de amargura que está generando esa ira, porque ese es el síntoma, ¿no? Claro. Va a generar violencia. Sí, porque en la depresión el sujeto se destruye, pero en la amargura el sujeto destruye a los demás y él siente poder al estar destruyendo. Entonces, qué grave es permitir que esas raíces lleguen a estorbar. Sí, porque estamos hablando que van a adueñarse, Martín, de tu voluntad y vas a cometer actos claro. Que, si como estás con esta enfermedad que no te das cuenta, con esta manera de sentir tan grave, y ya es un diario vivir, ya no te das cuenta que estás lastimando, ya no te das cuenta que estás agrediendo, ya no te das cuenta lo que estás haciendo, ya es tu diario vivir, porque Exacto. está arraizado. Exacto. ¿Sí? Ya no estás viendo porque ya está ahí. Y entonces ¿no? Contaminas. Tremendamente. Y estás contaminando tu alma, por lo cual tu voluntad va a ser ejecutada de una manera equivocada claro. con esa emoción. Claro. Y entonces empiezas a sentir tu placer y empiezan a ir las cuestiones maníacas, que es para donde vamos, amado hermano. Por eso es importante que usted abra sus oídos espirituales y su entendimiento. Estas emociones, Jessica, alteradas, llega un momento en que se hacen reprimidas y entonces sí es un monstruo la persona. Al hablar de una emoción reprimida, estamos hablando de una situación donde no hay una expresión, pero actúo las cosas. Haz de cuenta que voy destruyendo todo lo que está a mi paso. Eso es lo que hace una persona que carga la amargura. Entonces, al reprimir, estamos hablando de negar o rechazar mi realidad. Por eso aquello se convierte en una situación contaminante. Porque al reprimirlo, lo rechazo o lo niego. Es decir, no quiero aceptar que yo tengo un problema serio. Y entonces esto viene inclusive, Jessica, a transformar la personalidad del individuo al grado de poder llegar a sarcasmo o agresividad, a retraimiento, es decir, a hacer que las cosas no sucedan cuando depende de mí que sucedan. ¿Sabes tú que hay personas que primero pueden hacer que la familia quede en bancarrota antes que poder cambiar de actitud? Sí, definitivamente, o de perdonar. Hay familias que se pueden destruir. Matar. ¿Cuántos casos nos conocemos familias que se han matado entre todos? Sí, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Es esa raíz de amargura que está contaminando tus emociones, tu alma, y está cambiando la voluntad. Porque si estamos hablando de que esto sucedió por algo. O sea, vamos claro. a aclarar que tú no naciste amargado. Es correcto. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento sucede? Cuando lo permitiste, tú me lo acabas de decir. O sea, tú eliges o decir, sabes que esto no es mío. Claro. ¿Sí? Porque vamos a entender que esto va a llegar a un proceso en el que puedes tú empezar a sentir ese síntoma. ¿Cuándo? Cuando ya dice, airaos pero no pequéis. Cuando ya estás pecando, cuando ya estás hablando mal del prójimo. Cuando el pecado ya es un estilo de vida, estás hablando exactamente de que no estás bien. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a ir, si tú le identificas en ese momento y le pides perdón a la persona o a Dios, según la situación, pero la identificas exactamente y la cortas, no va a pasar nada. La situación es como tú acabas de decir, que se me hizo grave. Me acabo de decir que lo niegues. Imagínate, llega un momento que cada día estás más enfermo. Si haz de cuenta que el pecado lo reprimes, entonces peor. Va a salir y va a salir de una manera sarcástica, agresiva, deteniendo la cosa. Y luego viene la violencia. Entonces, en los hogares donde hay violencia, Jessica, definitivamente estamos hablando de amargura. Porque es violencia contra ti, contra los demás,
contra los animales, contra los objetos. Hay persona que siente placer matando animales, Jessica. Estás hablando ya de un grado totalmente superlativo, porque es donde están los comportamientos compulsivos y las manías. Fíjate hasta dónde una supuesta plantita pequeña de amargura, guardado un rencor y reprimido, empieza a echar raíces y a contaminar. Y a terminar en metros de altura, ¿no? No, estás hablando de pues enfermos que llegan a ser asesinos seriales, personas que terminan con su vida y con la vida de los demás. Y tenemos esos pasivos que no es tanto lo que dicen, es de lo que se aseguran de echarte a perder la vida. Claro. De típico que llegas tú con un plan maravilloso, con que crees que es la idea del universo, y esta persona te la hace pedacitos y la tira y no le importó cómo te sentiste. Y se sentiste. sienta a verte desangrar. Claro, y contento. Claro. Ah, no. Porque la no. amargura te da eso de que si esa persona no es feliz, yo tampoco voy. O sea, yo no soy feliz, nadie va a ser feliz. Exacto. Yo no triunfé, nadie va a triunfar. Exacto. Yo no estoy casada, nadie se va a casar. Sí, voy a buscar la manera y prefiero tener todos solterones a mi alrededor. Yo les hago recámaras, no importa, yo les hago recámaras. Y empiezo a atarlo. Ahora, estamos hablando, amado hermano, simple y sencillamente de lo que viene, un estadio pequeño que se llama personalidad, de lo que acabo de hablar. Y luego viene el estadio, Jessica, de la conducta. La amargura viene a contaminar tanto, a echar raíces, que luego viene a transformar la conducta. Ahorita lo primero que hablamos de la agresividad, de ser una persona sarcástica, agresiva, maníaca, eso habla de personalidad. Ahora, entrando al campo de la conducta, Jessica, la amargura viene a transformar totalmente los actos de la persona. En aquello eran los rasgos de la persona, ahora vienen los actos de la persona. Entonces vienen después los enormes vicios que atan a la persona. Estamos hablando de una ludopatía, por ejemplo, que es el caso de las personas que enfermas juegan y juegan y juegan, todo aquello que los lleva, Jessica, a apostar y hasta perder patrimonio. Y hasta dejar en serios problemas a la familia. Están las conductas de la dependencia de fármacos, Jessica, de drogas, la bulimia, la anorexia, que estamos hablando de trastornos alimenticios tremendos, de la sexomanía, de la manía de la limpieza, de la manía religiosa también, Jessica. Decíamos aquí cómo la religiosidad es un pequeño cuadrito tan pequeño que apenas cabes tú, entonces no hay lugar para Dios. Todos estos temas, Jessica, ya los hemos desmenuzado en programas anteriores. Pero imagínate, la amargura afecta a la personalidad, afecta a la conducta, afecta a los órganos de nuestro cuerpo, Jessica. Por eso cuando una persona tiene artritis, obesidad, diabetes, estás hablando en mucho sentido de amargura. No estamos diciendo, amado hermano, que es la amargura la que te puede llevar a la enfermedad, pero grandes, Jessica, científicamente comprobado que de esta amargura vienen hasta infecciones urinarias, glaucoma, tumores, cáncer. Es serio. Porque si te fijas cómo en el tema aquel de la sanidad interior, recordarás, que hablamos que Dios no solamente busca la sanidad espiritual, Dios busca la sanidad anímica, la sanidad corporal y la sanidad espiritual. Entonces imagínate, si la sanidad de todo es Dios, la enfermedad de todo, ¿qué es? La amargura. Si te fijas cómo vino a enfermar y a contaminar la personalidad, la conducta y el cuerpo. Y es que ya esa etapa es la negación, es la que no pasa nada, aquí no está pasando nada, todo está bien. Pero estas conductas me permiten desahogarme, entre comillas, porque vuelves a caer peor, ¿no? O sea, haz de cuenta que entre más estás haciendo estas conductas, estos desórdenes, porque ya rebasaron la conducta, tú estás tan negado que como son tus fugas y eso te hace sentir bien, o te da en algún caso una autoridad o un poder, y eso te hace sentir bien, que es lo que sucede. Por eso, si te das cuenta, está cada día, o sea, se hace más grave y se hace más grave y se hace más grave la situación. Porque es una raíz, acuérdate que la raíz tiende a expander. Sí. Ya sea hacia abajo o hacia lados alternos, pero la raíz tiende a crecer. Y va creciendo y va contaminando. Entonces, en los tres estadios que he mencionado yo, que es el estadio de la personalidad, el estadio de la conducta y el estadio del cuerpo, pues nos toca una sola pregunta.
¿La amargura podrá afectar también la parte espiritual? Y amado hermano, la respuesta es que sí, Jessica. Entonces ya no quedó nada a salvo de la amargura. Porque fíjate, ¿sabes tú que se puede orar con amargura produciendo entonces resultados negativos? O sea, una persona amargada claro que tiene la prerrogativa de orar. Pero ¿cuál crees tú que van a ser los resultados de esa persona amarga al estar orando con amargura? Van a ser negativos. Y es en Marcos capítulo 11, versículo 24, donde la palabra del Señor es plena, Jessica. Todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Pero es en el momento como tú lo estás pidiendo y como lo estás haciendo. Entonces, ¿sabes tú que hay personas que dentro de su oración, personas amargadas que dentro de su oración, ellos mismos afirman, es que yo soy indigno, Señor, yo soy miserable, yo no merezco? Imagínate esa oración acompañada de estos calificativos. O el lado contrario. Yo soy tan perfecto, tan maravilloso, tan genuino, que yo me la paso orando por la hermana que está en pecado, por el otro que está a punto de pecar, por el otro que está mal, y el que va a llegar y que todavía no conozco está mal. Sí, es que todo el mundo está mal, tengo un espíritu de juicio y yo me creo que puedo yo juzgar a alguien, cuando tú y yo sabemos que ese no es nuestro papel en esta tierra. Definitivamente nosotros no podemos juzgar, nosotros venimos aquí a amar, a servir, a proclamar un evangelio de un Jesús resucitado. Fíjate que hoy en la parte que estuvimos hoy en la iglesia de los ministros, se dijo algo en la palabra que hoy se predicó, Jessica. Se dijo que cuando Jesús menciona que no oren como los hipócritas, no es la palabra hipócrita en sí como la entendemos nosotros. Del griego viene de teatro, de actuar. Entonces no oren como los teatreros. Así es. Entonces es un teatro a veces la oración. Y entonces súmale a una persona amarga ese teatro de actuar y de orar, tú estás hablando de consecuencias catastróficas. ¿Sabes tú que puede haber oraciones que hablan inclusive de que le vaya mal al otro, Señor, y o los típicos que oran pidiendo justicia, y que caiga tu poder y tu justicia, Señor, y tu venganza? Estás hablando del poder tremendo que tiene la amargura. Y luego preguntamos por qué la gente no se quiere convertir a Cristo. Y luego preguntamos. Así es. Y vaya que es lo que dice el Señor, o sea, cuidado con que sean una piedra de tropiezo para mis pequeños. O sea, qué tantas conductas de amargura en el reino de Dios está evitando que al que no le conoce no llegue. Porque qué triste si tú eres el típico hermano que el que no le conoce viene y dice, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser eso. Pero imagínate, una persona llena de amargura, ¿qué es lo que va a hablar? Amargura. ¿Qué es lo que va a actuar? Amargura. ¿Sí? Entonces, imagínate qué importancia es que si el Señor te está hablando hoy a tu vida, porque tú sientes estos síntomas, porque tú sientes que ya estás orando de esta manera, porque tú sientes que ya estás hablando al Señor y pidiendo fuego consumidor aquí, fuego consumidor allá, y juicio aquí, juicio allá, y hasta diluvios. O sea, cuando tú ya sabes que eso no va a suceder, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque estamos y debemos ser la luz en las tinieblas. Así que no puedes estar como nubladito y que te confundan en las tinieblas. Tienes que ser una luz verdadera e íntegra. Claro, claro, porque en Marcos 11:24 es claro, amado hermano, todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Pero estamos hablando de una oración donde estoy pidiendo por mí o estoy intercediendo, pero estoy hablando desde mi corazón. Y cuando una persona es amarga o tiene amargura, Jessica, no habla desde el corazón, habla desde su incapacidad de poder resolver sus problemas. ¿Sabes cómo me imagino yo la amargura en un ser humano? Como un corazón literalmente inundado de ese sentimiento, y que pareciera que es el filtro, ¿sí? Porque sabemos que lo que habla tu boca es de lo que está lleno tu corazón. Así es. Entonces imagínate un corazón inundado de amargura. ¿Qué es lo que pasa? Toda palabra va a llegar, filtrar, van a dar un ratito ahí en ese corazón, ¿y cómo crees tú que va a salir?
negativa, destructiva, siempre tratando de subajar a la gente, siempre tratando, y bueno, y si Dios te ha permitido ser un ministro, líbreme el Señor, ¿verdad? Que es lo que estás haciendo en el púlpito, ¿verdad? Claro. Estás usando el púlpito como un, para poder juzgar, para poder decirle a la hermana que anda mal, o para decirle a alguien que está haciendo las cosas equivocadas, cuando nosotros primero debemos de ver lo que traemos en nuestro ojo antes de andar viendo cualquier otra parte. Entonces, creo que el Señor nos está hablando fuerte, Martín, el día de hoy. Así es, a todos. Sí, definitivamente. Sí, porque la amargura empieza en un simple rencor, en un no perdón otorgado, en una situación tremenda de pérdida de un ser amado, o quizá en un desempleo que lo sientes injusto y se guarda. O contra Dios, porque no te ha contestado sí, a la velocidad que tú quieres que te conteste. Exacto. Porque yo le pedí que no muriera mi hijo ha muerto, y guardo en mi corazón ese resentimiento contra Dios. Por eso estamos hablando de que la amargura es una emoción alterada, Jessica. O sea, enojarte no es incorrecto, no es correcto, pero estás hablando en una emoción básica, que es normal dentro de lo que cabe. Pero una vez guardado ese rencor, Jessica, empieza a echar raíz. Y es cuando la persona ya es rencorosa. Mira, es rencorosa hasta con los que no conoce. No, sí. Así es. No sabe por qué le cae mal, pero le cae mal. Correcto. Entonces, cuando ya no sabe ni siquiera por qué razón está sucediendo aquello. Ahora, es Carl Jung, un gran escritor cristiano, Jessica, que nos dice, el hombre tiene que darse cuenta de que es esclavo de lo que se haya encerrado en su mente, y que la apariencia de su mundo depende en gran medida de su condición mental. Entonces, el mundo no es un caos, tu mente puede ser la que sea un caos. En este minuto, Jessica, ¿qué podrás decirle tú a los amados hermanos que nos escuchan respecto a este resentimiento tremendo que es la amargura? Si el Señor hoy habló a tu vida, como habló la mía, yo te invito a que hagas un inventario de tu corazón. ¿Y sabes qué? Saca lo que no es tuyo. Si es amargura, si es dolor, si es resentimiento, eso no te pertenece. Al contrario, te pertenece la vida, el amor, actitud positiva. Eso es lo que tu corazón debe de estar lleno, porque tú eres un hijo de Dios. Y hay una pregunta que me hicieron hace un día y me dijeron, ¿por qué la gente puede hacer daño y pararse a un púlpito y predicar? Y vino algo triste, porque no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios ama, porque Dios es amor. Amén. Por la situación que esté pasando, amado hermano, por el resentimiento, amada hermana, que pueda estar en su corazón contra alguien que le ha dañado, que le ha ofendido, que le ha defraudado, que quizá ha puesto en duda el que usted sea un hombre o una mujer de Dios. Cualquiera que sea esta situación, usted tiene que entender que en su corazón no puede quedar nada guardado. En su corazón solo debe haber paz, armonía, debe haber un sentido totalmente espiritual para que pueda estar usted constantemente en comunión con Dios. Este Dios proveedor, este Dios sabio, este Dios misericordioso. Pero de algo sí estamos ciertos. Siempre hay tiempo para que frente a Dios podamos descansar. Y creo que este es el momento. Si usted ha pasado por un tremendo problema, un tremendo dolor, este es el momento de decirle, Señor, la amargura me está acabando y estoy acabando yo con las personas que amo. El Señor le espera, el Señor le ama. Y en este su programa, Un Minuto Basta, estamos trayendo a usted la palabra del Señor. Le vemos en la siguiente parte del tema central, la amargura, con el tema, cómo tratar con la amargura. Bendiciones. El Señor le llene de amor y de salud espiritual. Le amamos.